Irán quiere evitar colaborar indirectamente con una posible victoria de Donald Trump. ¿A qué me refiero? Bueno, más adelante voy a desarrollar esta idea. También quería comentarles de que Rusia da muestras de impotencia en la guerra de Ucrania. Esto es muy interesante porque, ¿no?, se ventila mucho desde los medios prorrusos del avance militar ruso en la guerra de Ucrania, pero hay un hecho muy interesante que va a aumentar la escala belicista, que demuestra la impotencia de Rusia, y también le voy a explicar esto. También quería mencionarles de que Evo Morales frena la lucha del pueblo boliviano contra el gobierno de Arce. Postura contrarrevolucionaria de Evo Morales que voy a desarrollar más adelante. También quería mencionarles de que China muestra una actitud equidistante en un conflicto en donde se tiene que repudiar a uno de los gobiernos más criminales, pero China mira para el costado, mostrando que no juega un papel en defensa de los pueblos oprimidos. Y por último, una razón más para que ustedes entiendan por qué Lula tiene una posición reaccionaria, no solamente internamente en la política brasileña, sino a nivel internacional. Comencemos con la política iraní, que quiere evitar colaborar indirectamente con una posible victoria de Donald Trump. Como ustedes saben, Israel atacó Irán, atacó nuevamente Irán, y ya se sabe que el líder supremo de Irán, el Ayatollah, ha decidido un ataque de respuesta contra Israel. Bueno, ya hay una lista de una docena de objetivos militares dentro de Israel, pero lo interesante es que se quiere que esta respuesta sea después del 5 de noviembre. ¿Por qué? Porque es el día de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Según dicen algunas fuentes, quieren evitar de que una respuesta de Irán, ¿no?, aumente la escala de tensiones en la región, y que esto podría beneficiar a la campaña de Donald Trump, que obviamente, ¿no?, ante el recrudecimiento de los ataques, de los enfrentamientos que hay en el Medio Oriente, aprovecha para acusar al Partido Demócrata de ser responsable de esto. Ahora, ¿por qué Irán está tan interesado de querer evitar colaborar indirectamente con la campaña de Trump? Bueno, hay que recordar que el gobierno de Trump mataron a Soleimani, un hombre muy importante en Irán que colaboró apoyando al eje de la resistencia. Entonces, esa es la razón por la cual, si bien el Partido Demócrata tiene un apoyo al gobierno de Israel, enemigo del gobierno de Irán, pues al parecer el Ayatollah, ¿no?, el gobierno de Irán, considera que Donald Trump sería peor para sus intereses. Bueno, ahora haremos sobre la impotencia de Putin. ¿A qué me refiero con la impotencia de Putin en la guerra de Ucrania? Los medios rusos, ¿no?, y también algunos sectores que no son necesariamente prorrusos, que tratan de ser objetivos, reconocen de que Rusia, ¿no?, de alguna manera ha conseguido sus objetivos, ¿no?, han podido frenar eh, su avance en la guerra de Ucrania, y que las sanciones tampoco le han afectado en demasía porque ha podido sortear esto. Pero muestra su impotencia Rusia de alguna manera, porque ustedes deben haber escuchado de que ya está, ya se sabe que soldados norcoreanos van a combatir en Ucrania. Y el secretario de Estado de los Estados Unidos ha dicho de que son 8.000 el número de militares de Pyongyang desplegadas en Kursk. Esto es muy interesante porque uno se pregunta, Rusia es un país enorme, con una gran cantidad de habitantes. Es decir, no pudo conseguir más gente que se uniera voluntariamente a la guerra que necesita de los soldados de Corea del Norte. ¿Se dan cuenta? Es una impotencia del gobierno ruso. De hecho, se sabe que hay muchos rusos que se fueron de su país porque no querían ir a la guerra. Entonces, esto que muchas veces se habla en Ucrania, de que eh, hay gente que no quiere participar en la guerra, que también se ha ido de Ucrania o que son forzados a ir a la guerra, bueno, en Rusia también
se percibe eso y en un país, repito, con una mayor cantidad de habitantes. Entonces, que Rusia necesite de los soldados de Corea del Norte, 8.000 según el secretario de Estado de los Estados Unidos, demuestra un grado de impotencia del gobierno de Putin, ¿no? Entonces, eso demuestra de que las cosas no están saliendo realmente como quisiera el Kremlin, al menos no al 100% como quisieran ellos. Ahora vamos con el otro tema. ¿Por qué digo de que Evo Morales frena la lucha del pueblo boliviano contra el gobierno de Arce? Bueno, como ustedes saben, ¿no?, Evo Morales está enfrentado al gobierno de Arce. Convocó incluso una movilización en contra del gobierno. Y ustedes saben que recientemente hubo un atentado contra Evo Morales y él acusa directamente a Arce de ser el responsable de esto. Inmediatamente se desataron protestas contra el gobierno de Arce. Muchos dicen Evo, ¿no?, usa la crisis para querer imponer su candidatura. Pero lo cierto es que hay un sector del pueblo que lucha legítimamente contra el gobierno de Arce por la crisis que hay que afecta a los sectores populares. Ahora, ¿por qué digo que Evo ha frenado esta lucha? Bueno, cuando las protestas estaban cada vez más avanzadas al punto de que el gobierno de Arce denunció de que habían tomado 3 cuarteles militares, Evo ha pedido a sus seguidores de que levanten los bloqueos y que él se va a ir a hacer una huelga de hambre. Y a través de esa huelga de hambre a buscar, ¿no?, eh, un diálogo, ¿no?, con Arce. Que la huelga de hambre sirva para que, ¿no?, Arce se siente a negociar con intermediarios internacionales. Es decir, no quiere que a través de la lucha en las calles el pueblo boliviano pueda, ¿no?, desafiar al gobierno de Arce. Usa la huelga de hambre para buscar, ¿no?, un diálogo con el gobierno al cual él mismo acusa de haberlo querido matar. Esa es una posición contrarrevolucionaria de Evo Morales. Frena la lucha del pueblo boliviano cuando se había radicalizado, ¿no? Arce incluso los ha llamado traidores a la patria por tomar los cuarteles militares, lo cual demuestra que Evo no cree en el poder de las masas. Quiere evitar que las masas tengan, ¿no?, un mayor poder a través de la lucha en las calles, de la radicalización de las protestas, y va a usar esta huelga de hambre para querer negociar con Arce, repito, a través de interlocutores internacionales. Después también quería hablarles sobre lo de China, porque digo que China muestra una equidistancia, ¿no?, frente, ¿no?, a una situación en la cual no se puede actuar mirando para el costado. Bueno, China hace poco dijo que apoyaba las acciones de Irán para preservar su seguridad nacional debido a un ataque terrorista que sufrió Irán, donde se provocó la muerte de 10 agentes de la policía, ¿no?, en una zona que es frontera con Pakistán. Pero también, cuando se refirió al ataque de Israel contra Irán, escuchen lo que dijo este funcionario chino para que vean la equidistancia, ¿no?, algo inaceptable en esta situación. Dice, China se opone a la violación de la soberanía y a socavar la seguridad de otros países, así como al abuso de la fuerza. Las tensiones en Asia Occidental están muy elevadas. Las partes implicadas deben evitar aumentar aún más los riesgos de seguridad en la región. Es decir, prácticamente evita condenar al gobierno de Israel, que es el que ha iniciado esta escala belicista, con el apoyo de Estados Unidos. Trata de poner una posición equidistante, mirando para el costado, ¿no?, cuando lo que tendría que hacer, si realmente China dice que tiene una política distinta, tendría que condenar al gobierno de Israel y condenar al gobierno de Estados Unidos, que avala esta escala belicista de parte del régimen sionista. Y no vemos que hace esto. ¿Se dan cuenta? No se puede ser equidistante en una situación así. Irán ha sido atacado constantemente por el gobierno de Israel, para no hablar, ¿no?, de lo que está haciendo Israel en la franja de Gaza, ¿no? Israel sigue atacando Gaza, por ejemplo, el día de ayer, ¿no?,
Israel atacó edificios residenciales en el norte de Gaza donde hubo 80 muertos y donde habían más de 50 niños. ¿Qué les parece? Entonces, no se puede ser equidistante. Hay que repudiar al gobierno de Israel y China no lo hace demostrando que no tiene una posición a favor de los pueblos oprimidos, como es el pueblo de Gaza, como es el pueblo de Líbano, como es, ¿no?, el pueblo de Irán, que son pueblos que están sufriendo ataques de parte de Israel con el apoyo de Estados Unidos. Bueno, aparte de eso, ¿no?, ya lo último era mencionarles una de las razones por las cuales Lula tiene una posición reaccionaria en su política tanto nacional e internacional. Ayer, ¿no?, salió la noticia de que han acusado a 3 coroneles en Brasil por redactar una carta golpista para impedir que Lula asumiera la presidencia. ¿Qué les parece, no? Esta es una carta en la que se instigaba al cuerpo, ¿no?, al ejército a sumarse a un golpe de Estado para impedir que Lula asumiera su tercer mandato, ¿no? Son 3 coroneles, 2 retirados y 1 en servicio. Hay que recordar de que los bolsonaristas no reconocieron la victoria de Lula y fueron hasta el cuartel del ejército a pedir un golpe de Estado. Y hubo gente que redactó una carta para, ¿no?, llamar, ¿no?, al ejército en general para dar un golpe de Estado e impedir que Lula asuma como presidente. Y esto tiene que ver con la política reaccionaria de Lula. Por eso Lula actúa así. Es decir, él, ¿no?, no quiere enfrentar a ese sector reaccionario del ejército que se empoderó más que nunca con Bolsonaro, que viene del ejército, buscó conciliar con ellos, ¿no?, y precisamente por esa actitud es que Lula, ¿no?, se somete a la agenda de la derecha, que no solamente le pide no enfrentar al poder económico, sino que aparte, a nivel internacional, pone en duda las elecciones en Venezuela, veta la posibilidad de que Venezuela entre a los BRICS. Es decir, él tiene esa presión de esos sectores reaccionarios, ¿no? Entonces, con esta información de que se redactó una carta golpista por parte de un grupo de militares, se dan cuenta, ¿no?, cuál es la presión que tiene Lula, que eso no justifica que él tome esas posiciones reaccionarias, porque si él es un hombre de izquierda tendría que enfrentar a esos sectores, pero no, Lula prefiere conciliar con estos sectores. Entonces, esa es una de las razones por las cuales, ¿no?, Lula tiene esa política, ¿no?, que muchos consideran ambigua, pero yo digo que es profundamente reaccionaria, y eso se ve, ¿no?, repito, tanto en su política nacional como en su política internacional. Bueno, eso es todo. Si te gustó el video, ya sabes, déjame un comentario, dale like, suscríbete al canal y en la descripción te dejo los links para que puedas seguirme en todas mis redes sociales. Nos vemos.